En el episodio 444 de WordPress Semanal te voy a hablar de 15 plugins que te ayudarán a hacer webs de las que sentirte orgulloso, sin sobrecargas y fáciles de usar para tus clientes. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 444 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te voy a hablar de 15 plugins que yo los he utilizado todos en algún momento y que son muy útiles para el proceso de creación de webs. Por eso he enfocado un poco este episodio normalmente a personas que hacéis webs para clientes. También es útil si vais a hacer vuestra propia web o hacéis un par de webs o creáis webs para vosotros, porque al final la idea es que desde el principio, cuando estéis creando una web, lo hagáis con el futuro en mente, que muchas veces empezamos a añadir de todo sin ton ni son y a la larga tenemos un monstruo de web. Así que vamos a evitar eso y te voy a hablar de buenos plugins para ello. Pero antes, novedades, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos un vídeo de la zona código que para mí particularmente está súper chulo y en él te enseño a ocultar plugins específicos del admin de WordPress, concretamente de la zona de plugins de WordPress. Es decir, después de implementar este código en el que tú dices, pues voy a ocultar plugin X y plugin Y, pues después, cuando cualquier usuario se va a la zona de administración de esa web y va al menú de plugins, en el listado de plugins no van a aparecer los que has ocultado por código, ¿sí? Pues esto puede ser útil, que viene muy bien para este episodio, ¿no? Si creas webs para clientes y hay algunos plugins que no quieres que vean porque son muy importantes y no quieres pues que vayan a desactivarlos sin querer o pensando que no sirven para nada, pues este puede ser un caso, ¿no? Cuando hagas esto, yo sí que recomiendo que lo dejes documentado en algún sitio. Porque imagínate que tú en ese momento llevas la web de un cliente o es simplemente para tu propia web, pero en el futuro pues esa web la pasa a llevar otra persona y si bien esos plugins siempre van a estar accesibles desde el administrador de archivos de esa web o accediendo por FTP o lo que sea, es decir, el propio archivo no desaparece de la web, pues puede ser un poco confuso y a lo mejor la gente pensar que la web está hackeada porque esos plugins no se ven o algún tipo de cosa. Entonces, déjalo documentado, escrito en algún sitio para que cuando se haga el traspaso de esa web a otra persona, pues eso se sepa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tenéis este vídeo que se suma a los otros 393 vídeos, realmente son más, ¿no? De la zona código, donde hacemos cosas tan chulas como esta, modificaciones por código, sin que sepas desarrollo, sin que sepas programación, simplemente copiando y pegando. Recuerda que para acceder a todos estos vídeos, a todos los cursos, al soporte y a la comunidad privada, solo tienes que hacerte miembro en gonzalonavarro.es. Por cierto, se acerca Black Friday, así que iré avisando, ya sabéis que es la única vez que hago un súper descuento en la membresía y lo aviso por la newsletter, así que si no estás dentro, apúntate en gonzalonavarro.es/lista y así de paso te llevas los bonus con la guía de los 30 trucos que no encontrarás en los típicos blogs de WordPress y el ebook en formato PDF, formato EPUB, incluso en formato audio sobre cómo crear webs perfectas con WordPress desde cero. Te dejo el enlace en las notas del episodio, pero lo tienes directamente en gonzalonavarro.es/lista. Venga, y vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Meta Slider. Este plugin ya lo recomendé en el pasado como uno de los plugins más eficientes, más ligeros para crear sliders, es decir, pues sistemas de elementos que se van deslizando, ¿no? Y lo vuelvo a destacar porque es compatible también con el editor de bloques de WordPress. Antes se utilizaba con un shortcode, pero ahora también lo puedes usar directamente desde el editor de bloques, lo cual es más cómodo. Y sigue manteniendo la posibilidad de que con una función de WordPress lo puedas poner a nivel de desarrollo, a nivel de tu propio theme, que esto ya es más avanzado, pero bueno, existe la posibilidad. Sí, se llama Meta Slider, ya digo, es uno de los más livianos, que ya sabéis que los sliders pues suelen tener mucha crítica porque pueden ralentizar la carga de la web, pero bueno, hay veces que son útiles y este ya digo es de los más ligeros. Perfecto, pues venga, ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, 15 plugins útiles si haces webs para clientes y quieres estar orgulloso de ellas. Y todo esto va a partir de un objetivo que yo al menos tengo como creador, como desarrollador o implementador de páginas web, que es hacer webs de las que sentirme orgulloso, webs sin sobrecargas
y fáciles de usar para mis clientes. Así que si ese es también tu objetivo, vamos a ver estos plugins porque seguro que varios de ellos te van a venir de perlas. Comenzamos con uno que seguro que conoces y se llama Advanced Custom Fields. De hecho, ahora hay un revuelo gordo con este plugin, depende de cuando estés escuchando este episodio, pues seguirá viéndolo o no, pero es uno de los que Matt Mullenweg, el creador de WordPress, ha puesto en su punto de mira porque es de la empresa con la que tiene ahora mismo un litigio. Entonces, pues está bloqueando todo lo que tiene que ver con ellos en esta guerra que están manteniendo, ¿no? En cualquier caso, es uno de los plugins más utilizados en el mundillo WordPress y te permite añadir campos personalizados y crear webs más flexibles para tus clientes. Y además, sin tocar mucho código. Puedes crear campos realmente avanzados y se suele utilizar cuando necesitas crear webs como más a medida, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda bien el concepto de campos personalizados. Cuando tú instalas un plugin para crear una tienda online, como pueda ser WooCommerce, a la hora de añadir un producto, las cosas que tú rellenas, como el precio y otro tipo de información sobre ese producto, son campos personalizados. Pues igual que viene ya incluido, cuando tú instalas un plugin, tú puedes crear tus propios campos personalizados para cualquiera de tus contenidos, para las entradas, para las páginas, para un contenido que tú vayas a crear a medida. Y luego esos campos, ya digo, pues como precio, o imagínate que estás creando una ficha de alguien, pues nombre, dirección, lo que sea, y se puede rellenar, ya digo, desde la parte de administración de WordPress, desde el propio contenido individual. Y luego, de forma opcional, si quieres, podrías mostrarlo en la parte frontal. Pues este plugin hace todo eso y más. Tienes un curso completo que te dejo enlazado. Siguiente plugin que puede que conozcas también porque hablo mucho de él. Se llama Custom Post Type UI. Este plugin también te facilita crear webs a medida sin tocar código. Concretamente te permite crear tipos de contenido y taxonomías muy fácilmente. Es un plugin muy ligero, bastante versátil y fácil de usar. De todas formas, tienes un curso completo en el que voy paso a paso sobre cómo utilizarlo. Incluso podrías eliminarlo si quisieras tras crear esos tipos de contenido personalizado y taxonomías, que lo enseño en la última clase del curso. Si no sabes muy bien lo que es un tipo de contenido personalizado, es simplemente un contenido más. Igual que en WordPress tenemos entradas y páginas, tú puedes crear contenidos aparte. Pues cursos, reseñas, noticias, ¿no? Es un tipo de contenido y luego vas creando contenidos individuales dentro de esa sección diferente. Y lo tienes, digamos, aparte en tu zona de administración y esto pues para un cliente es mucho más sencillo, ¿no? Si tienes su contenido dividido aparte, incluso para ti pues también puede serlo si es para tu propia web. Y las taxonomías pues serían formas de categorizar contenido, igual que en las entradas tenemos la posibilidad de poner categorías y poner etiquetas, pues cuando tú creas un contenido nuevo también le puedes crear esas taxonomías o esas categorías. Sí, bueno, nos vamos a mover un poco ahora de estos que son más de la creación de contenido a otros más útiles pues para la gestión y el monitoreo y el control, la optimización. Y vamos con el tercero de los plugins que se llama Query Monitor. Este plugin es una herramienta de depuración que te ayuda a identificar problemas de rendimiento y de compatibilidad. Te muestra consultas SQL lentas, errores PHP, solicitudes HTTP, y si esto te suena a chino, te digo una cosa muy sencilla que te permite descubrir este plugin, y es, por ejemplo, ver qué plugins hacen tu web lenta. De hecho, en el curso de velocidad en WordPress tengo una clase, la clase 8, donde te explico cómo utilizar este plugin para descubrir si tu web se está ralentizando por algunos plugins y así puedas actuar en consecuencia y sustituirlo, eliminarlo o lo que sea. O optimizarlo incluso. Te lo dejo enlazado para que lo puedas ver. Por cierto, este plugin, al monitorizar tantas cosas, consume recursos, o sea que una vez que lo uses, desactívalo. Vamos con el cuarto plugin. Se llama User Switching. También lo he recomendado varias veces. Para mí es uno pues, de los que uso casi siempre, depende un poco del tipo de web, pero prácticamente siempre lo uso, y te permite utilizar la web como cualquier usuario que haya registrado. Cuando digo utilizar la web es conectado, es decir, tú ahora mismo entras en la web que sea como administrador, por ejemplo, y luego imagínate que dices, pues quiero ver cómo sería la experiencia de este usuario que tiene rol de editor. Pues le das a cambiar a y te cambia el usuario, empiezas a usar la web como ese usuario concreto. De modo que con esto puedes comprobar cómo se navegaría tanto en la parte frontal como en la parte de administración con diferentes roles a nivel general, pero también con usuarios específicos. Esto ya te permitiría, por ejemplo, controlar, pues imagínate que estás probando un plugin de suscripción, un plugin de membresía, un plugin de tienda online, lo que sea, y quieres ver qué pasa con un cliente una vez compra o con un suscriptor una vez se suscribe. Pues puedes usar la web
después de hacer ese proceso, o que el cliente lo haga, la persona lo haga, o que lo hagas tú de pruebas, después compruebas con ese usuario específico cómo sería la experiencia. Sí, también serviría incluso si, por ejemplo, en mi caso, algún suscriptor me dice: Gonzalo, no veo los cursos, ¿qué pasa? Pues me puedo ir, usar la web como ese usuario en concreto, ese específico, y ver por qué, o si es verdad lo que le ocurre, o era momentáneo, o es un problema suyo, o lo que sea, ¿no? Y me ayuda también pues a corregir errores y dar soporte. Voy a dejar el enlace de todos los plugins, todo lo que voy comentando de los vídeos donde enseño a usar algo, lo dejo en las notas del episodio, que ya sabes que lo más fácil es que vayas a gonzalonavarro.es/ y el número del episodio, que en este caso es 444, lo tienes muy fácil, gonzalonavarro.es/ 444. Venga, vamos con el quinto plugin, que se llama User Role Editor y que te permite modificar los roles y permisos sin escribir código, por supuesto. Este plugin es una pasada para personalizar las capacidades de un rol existente. Ya sabes que un administrador, un editor, un colaborador o un suscriptor tienen capacidades concretas. Me refiero en la zona de administración. Pues unos van a poder ver la página de plugins y otros no, unos van a poder publicar contenidos y otros no. Pues bueno, con este plugin puedes personalizar esas capacidades, añadirles nuevas, quitarles, de modo que puedes crear pues un rol de editor más completo o con menos acceso a ciertas zonas, pero también puedes crear un rol nuevo al que ir asignándole las capacidades específicas. Muy útil este plugin, también lo uso bastante. Vámonos con el sexto, que se llama Force Regenerate Thumbnails. Este plugin existe porque WordPress genera 4 versiones de una misma imagen con diferentes tamaños. Cada vez que subes una imagen a WordPress, de forma automática se generan 3 versiones nuevas, con lo cual en total tenemos 4 versiones, la que subes, y 3 más. Y son simplemente con distintos tamaños. Y luego algunos themes también generan tamaños nuevos, o hacen que se generen también tamaños nuevos, con lo cual puedes llegar a tener de una misma imagen un montón de tamaños. Muy habitualmente uno quiere modificar estos tamaños, que se puede hacer desde los ajustes de WordPress. ¿Qué es lo que pasa? Que las imágenes anteriores que ya se habían creado automáticamente no se van a redimensionar solas. Entonces este plugin de Force Regenerate Thumbnails entra en acción, regenera los tamaños de las imágenes automáticamente y elimina las versiones anteriores. Hay otro plugin que se llama Regenerate Thumbnails, que está activo en más de 1 millón de webs, es súper popular, pero hace tiempo que no se actualiza y en su día hubo críticas porque no eliminaba correctamente las imágenes anteriores. Entonces salió este de Force Regenerate Thumbnails, que si se actualiza de forma más regular, está activo en unas 300.000 webs con WordPress y es el que se suele utilizar hoy en día. Siguiente, número 7, WordPress All-in-One Migration. Este plugin es ideal para clonar sitios completos, webs completas, o migrarlas a otro servidor o incluso a un entorno de prueba. De hecho, en el curso de WordPress en local y pruebas, tienes un caso práctico en el que te explico cómo migré una web de un cliente de servidor, es decir, la web en vivo, a local para poder ahí hacer mis pruebas, porque no recuerdo exactamente ahora qué pasaba, pero algo le pasaba a esa web. Y entonces aproveché para grabar el proceso con este plugin WordPress All-in-One Migration, que hay muchos plugins para migrar webs y para duplicarlas, moverlas y demás, pero este es mi favorito actualmente. De todas formas, en este curso que te digo de WordPress en local y pruebas, también uso otros plugins y otros métodos para que puedas utilizar el que más te guste. Siguiente plugin, número 8. Code Snippets. Este plugin te permite añadir fragmentos de código, snippets, trocitos de código, a tu web sin tener que modificar el archivo functions.php directamente. El functions.php es un archivo de funciones que trae cualquier tema, cualquier theme, y que es donde vienen las funcionalidades, ¿no? Código relacionado con el funcionamiento de tu web. Entonces, si tú quieres añadir código extra para modificar funcionamientos, agregar funcionamientos extra, pues puedes modificar ese archivo, pues es una de las opciones al menos, y entonces para no tener que hacer eso, hay plugins que te permiten añadir el código sin toquetear por ahí los archivos de tu WordPress. Y para esos casos, uno de los más populares es Code Snippets, del que os dejo un vídeo sobre cómo se utiliza. De todas maneras, yo prefiero crear lo que se llama un plugin de funciones, que es simplemente un archivito que tú subes como un plugin normal y que luego es lo que vas a modificar tú. Ahí es donde vas a ir pegando el código que quieras para añadir, ya digo, funcionalidades PHP, que por ejemplo en la zona código vemos un montón y que no tienes que saber, ya como siempre digo, ni desarrollo ni nada, las copias y las pegas. Pues yo siempre las pego ahí, en un archivito creado por mí. Si quieres aprender a crear tu propio plugin de funciones, que es muy fácil,
también te voy a dejar un vídeo enlazado. Vamos con el siguiente plugin número 9. Se llama WP Reset. Este, como su nombre indica, es ideal cuando necesitas restaurar o resetear una instalación de WordPress a su estado inicial. Es decir, como si instalaras WordPress en una web desde cero. Y es perfecto pues para eso, para empezar en blanco de nuevo, sin tener que reinstalar WordPress, sin tener que borrar todo e instalar WordPress de nuevo. Aquí es como que borras y partes de cero. Te dejo un enlace al plugin que, como todo lo que estoy comentando, es gratuito. Vámonos con el 10º plugin, que se llama WP Rollback. Cuando trabajas con muchos plugins, incluso con varios temas, es muy habitual que te encuentres con incompatibilidades, que al actualizar algo pues se rompa alguna funcionalidad de tu web, que algo deje de funcionar bien. Y este plugin en esos casos puede ser muy útil porque te permite volver fácilmente a versiones anteriores de cualquier tema o plugin. Esto siempre y cuando que ese plugin o ese theme sea del directorio de WordPress, ¿sí? Te aparecerá como una opción nueva en la sección de plugins o en la sección de temas en la que te pone volver atrás. Y ahí puedes volver, ya digo, a la versión anterior. ¿Y qué pasa entonces si es un plugin premium o un theme premium? Bueno, en estos casos, muchos de ellos tienen su propio sistema de volver atrás. De todas maneras, lo que yo te recomiendo hacer, y es lo que siempre hago yo, es tener un sistema de copias de seguridad que te permita descargar cualquier versión anterior. Porque, imagínate, yo tengo un sistema de copias de seguridad diarias, ¿no? Y actualizo la web y me doy cuenta de que, pues eso, algo va mal. Y descubro que es la versión de un plugin que es incompatible con lo que sea. Y entonces, hasta que lo arreglen, yo quiero la versión anterior de ese plugin. Pues lo único que hago es que me voy. En mi caso utilizo ManageWP, es un sistema de gestión de mantenimiento y de creación de copias de seguridad, del que tienes un curso completo, Te dejo el curso de mantenimiento en WordPress, donde vemos el curso de este servicio de principio a fin. Y entonces yo lo que hago es que me voy a la copia de seguridad del día anterior, por ejemplo, o de un día en el que yo sepa que tenía la versión anterior de ese plugin, y solo me descargo ese plugin, no me tengo que descargar la copia de seguridad entera. Me descargo ese plugin y ya lo subo normal a WordPress, ¿no? A mi instalación de WordPress, como cualquier otro plugin. Esto es algo que sí o sí tienes que tener, Además, este sistema te permitiría incluso volver a una copia de seguridad anterior de forma global, completa, o volver solo para los archivos, o volver solo para la base de datos. Entonces te da mucha versatilidad para hacer todo esto en el caso de que haya cualquier problema, que ya te digo, lo habrá. Bueno, seguimos con los plugins, que no me quiero desviar del tema, y vamos con el número 11, que se llama Loco Translate. Este lo he comentado infinidad de veces, es uno de los plugins más útiles para mí dentro de WordPress, porque seguro que te vas a encontrar en la web con algún texto, ya sea pues que sea un texto generado por cualquier plugin, o por cualquier tema que tengas instalado y que quieres traducir porque está en inglés, o sencillamente que quieres cambiar porque no quieres que se vea, digamos, escrito lo que sale, sino que te gustaría modificarlo. Un ejemplo muy tonto, que tienes algún plugin de e-commerce que en los botones de ver el producto pues pone ver producto, y tú quieres que en lugar de ver producto ponga ir al producto. Este no es un texto que tú puedas modificar, digamos, editando una página ni nada, es un texto que es una cadena que viene en el código, con lo cual necesitas modificarla a través de código o utilizando Loco Translate. Y esto es lo que permite hacer el plugin, y tienes una clase, si no recuerdo mal es la clase 8 del curso de WordPress intermedio, de todas formas lo tienes enlazado. Ya digo, porque mucha gente se confunde, esto es no solo para traducir cadenas de algún plugin o algún theme que no esté traducido completamente, sino también para modificar cualquiera de ellas, pues porque no te guste cómo sale en español y lo quieres poner de otra manera. No es un plugin de multidioma, sino de modificación de cadenas de texto. Vámonos con el plugin número 12, que se llama Stream. Este plugin te permite crear o instalar en tu web un sistema de monitoreo completo. ¿Para qué? Para identificar la causa de fallos en tu web, para gestionar y controlar lo que hacen otros que se conectan a tu web, como suscriptores o posibles colaboradores que tengas, para recopilar información sobre posibles brechas de seguridad, o sencillamente para que te avise si tu web se cae. Este plugin es indispensable para mí, y tienes un curso completo para poner en marcha Stream y aprender a utilizarlo aprovechando todas sus características. Vámonos ahora con el número 13. Este plugin me hace un poco de ilusión porque buscando un poco lo que he publicado sobre él en la web, he visto que, pues no sé si en el episodio 19, en uno de los primeros episodios de este podcast, ya vamos por el 444, y ya digo, no me acuerdo pero antes de los 100 primeros ya había hablado de este plugin, y he ido a comprobar, digo, vaya que esté abandonado o lo que sea, y no, sigue vigente, y se llama Theme Switcher. Ha escrito así, Switcher, como suena. ¿Qué hace este plugin? Bueno, este plugin es perfecto si estás probando varios temas a la vez en una web, o si estás en pleno proceso de cambio, estás usando un theme ahora mismo, y estás valorando si cambiar a otro. Pues con este plugin puedes alternar entre temas, y solo el administrador va a ver el cambio de tema. Es decir, los visitantes de la web, el resto de usuarios, van a ver tu web normal.
y tú la vas a poder ver con el tema nuevo o con el tema que estás probando, de modo que puedes ir haciendo pruebas, puedes ver cómo queda una cosa, cómo queda otra, y está bastante chulo. Además es del desarrollador Jeff Stark, a mí particularmente me gusta bastante. Os lo dejo enlazado, ¿eh? Vamos ahora con el número 14, que se llama WP Bulk Delete. Este plugin, como su nombre indica, te permite eliminar posts, páginas, comentarios, usuarios y prácticamente cualquier cosa de WordPress en masa, de golpe. Y la gracia de ello es que lo puedes hacer con filtros. Pues si es post, pues solo los borradores o desde esta fecha hasta esta fecha, este tipo de cosas, ¿no? Esto, por supuesto, cuando creas webs para clientes o para ti, es muy útil porque yo te recomiendo que antes de entregar pues una web o de que ya consideres que está terminada, quita todo lo que sobra, ¿vale? Porque cuando hacemos una web vamos probando cosas, añadimos esto, añadimos lo otro, creamos contenido de pruebas para ir viendo cómo quedan cosas, entonces está bien dejarlo luego limpito con lo que realmente se va a usar en esa web. Así que te dejo enlace al plugin, que es gratuito y que está fantástico. Y vámonos con el último, que es el número 15, que es uno de mis plugins favoritos, uno de mis nuevos plugins favoritos, que se llama Admin and Site Enhancements, o con sus siglas ASE. Este plugin, sobre todo combinado con su versión Pro, aunque la gratuita es súper completa, incluye hasta 54 características que controlas desde un único y además yo diría que sencillo y bonito panel, y básicamente sirve para eliminar lo que sobra de WordPress, para añadir lo que le falta y para mejorar en lo que cojea. He hablado muchísimo ya de este plugin, bueno, muchísimo, en un par de episodios del podcast, y luego tienes dos cursos, el curso de la parte gratuita y el curso de la parte Pro. ¿Ejemplos de cosas que puedes hacer con este plugin? Pues bueno, muchas de las cosas que normalmente añadimos con otros plugins pequeñitos o incluso por código, pues por ejemplo la posibilidad de duplicar contenidos, que no viene con WordPress, de ocultar la barra de administración o ciertos elementos de ella para determinados roles de usuario, de reorganizar los menús de la zona de administración de WordPress, cambiar la URL de login, desactivar, que esto se suele hacer con plugins de seguridad o plugins de optimización también muchas veces. WordPress trae componentes que son como antiguos para que a lo mejor funcionen con temas muy antiguos o para determinadas webs un poco obsoletas, y todo eso se suele desactivar para evitar la sobrecarga, ¿no? Y aligerar lo más posible, pues esto lo trae. También tiene algunas opciones de seguridad como limitar los intentos de inicio de sesión, algunas utilidades chulas como proteger la web completa con contraseña, que esto está bien si estás empezando a hacer la web, o ponerla en modo mantenimiento, que también es súper útil cuando creas web para clientes y estás construyéndola en ese momento. Bueno, y ya digo, tiene más de 54 características, así que te he dicho nada más que un puñado de ellas y tú simplemente vas activando las que necesitas, no tienes que activarlo todo. En fin, está genial y ya digo que os dejo los cursos de la parte gratuita y la parte de pago. Bueno, pues estos son mis 15 plugins, que no tienes que usarlo todos, pero muchos de ellos seguro que te van a permitir hacer webs mucho mejores, más livianas y de las que te sientas orgulloso. Y recuerda que si quieres aprender paso a paso a crear y gestionar webs de forma profesional, puedes hacerlo con los cursos que tienes en gonzalonavarro.es y apoyarte en el soporte directamente conmigo y en la comunidad privada de Telegram. Puedes ver todos los cursos que incluye la membresía, todos los vídeos de la zona código y el resto de características en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.